y cuánta gente se desanima de reclamar. Porque si yo, por ejemplo, tengo un problema, yo que vivo en el distrito de Independencia, tengo un problema en Independencia, es muy complicado que yo me vaya fuera de mi distrito hasta una oficina de reclamaciones de consumidor, haga mi cola, viaje un montón de tiempo, etcétera. Al final no reclamo. Entonces uno dice, es un reclamo menos, pero en verdad es un reclamo más. Si yo hubiera tenido la hoja de reclamaciones al alcance de mi mano, hubiera reclamado inmediatamente y entonces la estadística sería más confiable. Por eso nos atrevemos a decir de que no existe una estadística confiable en materia de protección al consumidor para saber cuántos reclamos hay actualmente, más que aquella que es referencial, que puede manejar el Congreso, que puede manejar ASPEC, que puede manejar el INDECOPI. Son, en todo caso, son cifras referenciales, pero yo no creo que sean muy reales. Congresista, ¿y quién va a ser la autoridad encargada de la aplicación del código? No, INDECOPI. INDECOPI es el ente rector. INDECOPI ya ha trabajado años aquí en el Perú, tiene su comisión de defensa del consumidor, pero ahora queremos que realmente sea tenga pues una herramienta como es el Código del Consumidor, que esté al alcance de todos nosotros, y que el INDECOPI como ente rector, ¿no?, apoye, direccione, pero queremos también que no solamente sea el INDECOPI donde podamos ir a hacer nuestros reclamos, sino que los gobiernos regionales, los gobiernos locales tomen también como es una política de Estado, que realmente se preocupen de darle al consumidor un lugar, oficinas no regionales, oficinas municipales. Decía nuestro amigo de ASPEC que, por ejemplo, una persona de Caraballo, ¿a dónde va a reclamar? Nosotros hemos visto que INDECOPI tiene 13 oficinas a nivel nacional. Imagínate. ¿Qué pasa con el poblador de Andahuaylas? ¿Qué pasa con el poblador que vive en un caserío de la selva? En este punto necesitamos trabajar la parte del apoyo de las regiones y de los gobiernos municipales, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero el ente rector es INDECOPI. Y hablando de regiones, usted ha comenzado con una asamblea en Arequipa. Sí, me pareció un lugar muy importante porque están muy bien organizados. Ahí encontramos que habían varias asociaciones de consumidores, bueno, todos los organismos regionales estaban presentes, hay una oficina de INDECOPI en Arequipa, entonces quisimos comenzar nuestras audiencias descentralizadas. La primera la hemos hecho en Arequipa, pero vamos a hacer una audiencia descentralizada en Iquitos, en Puno, en el norte, en Piura, en Trujillo. Entonces, esas son las audiencias descentralizadas. Y acá en Lima ya hemos comenzado con una audiencia en Villa El Salvador. Y por ejemplo nos llamó la atención que estuvo llena ese auditorio de Villa El Salvador, ¿no? Estuvo el alcalde, porque queremos que esté ahí la autoridad local, y muchos de los asistentes no conocían. Decían, se notó un gran desconocimiento de sus derechos. No conocían sus derechos. Entonces necesitamos estas audiencias a nivel local, pero las municipalidades tienen que apoyar, porque esto es un problema que no es solamente de INDECOPI, esto es un problema, esa es la cultura, todos somos consumidores. Una pregunta, doctor Cáceres. En muchas cadenas de tiendas se ha puesto de moda una modalidad de oferta. Usted compra un producto rebajado en forma bastante considerable, pero le obligan a pagar con una tarjeta de crédito que la proporciona la misma tienda, y con tasas de intereses que son normalmente mucho más elevadas que las del sistema financiero de la banca privada. ¿Esto va a continuar con la nueva ley? No, definitivamente que no, porque hay un capítulo dedicado específicamente al tema de crédito al consumidor y hay un capítulo dedicado a información. Lo que se busca es que se le dé al consumidor la información necesaria para que tome una decisión adecuada de compra. En el caso de los servicios bancarios, por ejemplo, normalmente el consumidor cree que el único costo que va a tener es el del interés, es decir, que en una entidad financiera le dice, por ejemplo, si usas mi tarjeta de crédito yo te voy a cobrar 1% de interés mensual. Interés. Entonces el consumidor hace su operación matemática mental y dice, 1% de interés yo lo puedo pagar. Pero lo que no sabe ese consumidor es que además del interés existen una serie de conceptos que se le cargan, pero que no se le dicen. Es decir, su derecho a la información se ve menoscabado. Hay comisiones, hay cargos, hay gastos que se le efectúan, que se adicionan al interés. Entonces al final de repente no va a acabar pagando por el uso de la tarjeta un 1% mensual, sino va a acabar pagando mensualmente 10%, que es distinto
a lo que él había pensado. Por eso en el código se establece de que lo que se le tiene que informar al consumidor en las ofertas publicitarias de servicios financieros es la tasa de costo efectivo del dinero. En el caso de las operaciones de crédito, la tasa de costo efectivo. Y en el caso de operaciones en las cuales él ponga su dinero a plazo fijo y que él espera obtener determinada rentabilidad al final del periodo, se le informe la tasa de rendimiento efectivo, de esta a la cual se le van a detraer todos los cargos que cobra el banco, porque a veces uno piensa que va a ganar 11% al cabo de un año de interés, pero al final acaba ganando 8 o 7% y él no se explica por qué. Y eso se debe a que a veces se le detrae una serie de conceptos. Entonces, cuando un consumidor en este momento va a un banco a sacar un crédito o piensa abrir una cuenta, lo primero que tiene que preguntar no es solamente el tema del interés, sino que tiene que preguntar cuál es el costo efectivo de la prestación del servicio en materia de servicios financieros. Entonces, todas estas innovaciones están en el código, porque lamentablemente la publicidad de servicios financieros no tiene ningún tipo de control. Y entonces incluso nosotros hemos llegado a escuchar a determinados representantes de la banca que, bueno, un consumidor sabe muy bien cómo poder saber cuánto es lo que va a pagar por concepto de intereses. Lo único que tiene que hacer es entrar a la página de la Superintendencia de Banca y Seguros y allí están las fórmulas matemáticas en virtud de las cuales puede hacer la operación matemática correspondiente y saber cuánto es lo que va a ganar por interés. Y yo digo, pues es un disparate, ¿no? O sea, uno tiene que ser matemático, tiene que ser contador, tiene que ser economista o tiene que ser astronauta para meterse a hacer esas fórmulas matemáticas, cuando lo más fácil, digo yo, no sería que el banco te informe exactamente cuánto me va a cobrar o cuánto me va a dar a ganar si pongo mi dinero a plazo fijo. No, pues, pero acá a veces hay algunos que ven el mundo al revés, ¿no? El consumidor es el que se da el trabajo y el consumidor es el que tiene que ser el perito. Felizmente que eso se ha cambiado hasta con la denominación de la definición de consumidor, ¿no? Sí. Porque antes se obligaba al consumidor a que sea un consumidor diligente o un consumidor razonable. Ahora la definición de consumidor es más amplia y se refiere al consumidor ordinario, que también es otra aportación buena del código. En realidad, todos somos consumidores y hay que saber defender nuestros derechos. Es la gran lección de todos los proyectos en debate. Una cosa curiosa me pasó hace algunas semanas atrás. Vino un amigo que tiene 72 años de edad y había sacado una tarjeta de crédito en una de estas cadenas de tienda. Y él había sacado un crédito aproximadamente por 1.000 soles y había pagado ya 1.000 soles. Pero cuando va a la cadena de la tienda y él pregunta cuál es su saldo actual, seguía debiendo los 1.000 soles. ¿Qué había pasado? Que le estaban cobrando tasas reales del 98 y pico %. La pregunta, congresista, la historia peruana en controles de precios ha sido pésimas, pero ¿se puede permitir que los intereses sean tan elevados, sin que haya un interés tope, que guarde alguna proporción con la inflación más una lógica rentabilidad de la actividad financiera? Yo creo que ahí entramos, pues, que necesitamos que el Estado vea por el consumidor con precios justos, ¿no? Hablamos de una economía libre de mercado, pero es una economía social. Entonces, la parte social es la que el Estado tiene que proteger, ¿no? Yo estoy de acuerdo de que el banco tiene libertad, pero no va a poder, pues, tener ponernos unos intereses leoninos que realmente va, pues, en el desmedro de la economía personal y familiar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el Código del Consumo es por eso su importancia y su trascendencia que salga realmente lo antes posible, porque necesitamos poner parámetros, ¿no? Yo creo que en este sentido necesitamos precios justos. En el proyecto que se viene elaborando, ¿está muy avanzado? ¿Está en fases de inicio? Está avanzado, puesto que ya han hecho un anteproyecto, el Ejecutivo ya tiene un anteproyecto y ahora está haciendo un segundo anteproyecto. O sea, ellos pueden hacer 3 y 4 anteproyectos, pero acá en el Legislativo, ya con estas mesas de trabajo, estamos consensuando y yo creo que para marzo ya tenemos un Código del Consumo que el Poder Legislativo puede presentarlo ya, bueno, primero ponerlo en debate en la comisión y traerlo al Pleno. Esperemos que en la próxima legislatura podamos sacarlo. O sea que el año 2010 tendremos nuestro Código de Consumo. Dios mediante y la voluntad política. Eso es muy importante. Eso es cierto. Le hacía la misma pregunta. El proyecto del congresista Lescano, creo, que sugiere que el BCR fije una tasa tope, una tasa máxima de interés al sistema financiero, porque más o menos la inflación peruana está entre 3 y 4% al año, entonces tampoco no pueden cobrar los intereses de 90 o 80%, es demasiado elevado. ¿Qué piensa Azteca al respecto?